es el dueño de mi vida. A ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti, Jesús, como víctima de amor. Mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti, Señor. Me entrego por... Como Dios, nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Estamos aquí nuevamente en su canal Ansias de Cielo. Y vamos a empezar con esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos vas a dar de aprender de un nuevo libro, Señor. Un nuevo libro donde está tu Espíritu amadísimo. Ayúdanos a poder interpretar, ayúdanos a poder comprender, tal y como dice la oración. Danos, Señor, esa inteligencia espiritual sobre todo. Danos ese corazón aperturado a querer comprender. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a aprender sobre una beata que se llama Ana Catalina de Emmerich. Y hay un librito que no es escrita por ella, es escrita por Clemente Brentano, que es un poeta y prominente figura de la literatura. Este poeta es el que escribió este libro, que es correspondiente a sus visiones de Ana Catalina de Emmerich. El libro se llama, aquí está, La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les quiero comentar antes de empezar con respecto a este libro? ¿Quién es Ana Catalina de Emmerich? Actualmente todavía no es santa, es beata. Ana Catalina de Emmerich fue una monja canonesa, agustina. Ella es mística. Nació el 8 de septiembre de 1774 en una pequeña aldea al noreste de Alemania. Ella murió a sus 49 años y fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 3 de octubre del 2004. Ella tiene visiones y revelaciones. Ella también ha tenido estigmas en el cuerpo, esos dolores corporales, ¿verdad? Que es para acercarse más a la pasión de Cristo. Y curiosamente este libro se llama así, por la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué les quiero mencionar también de este material? Como toda visión y revelación de alguna mística, pues uno puede aceptarlo y adaptarlo para poder crecer más en nuestra vida espiritual. No significa que si no crees es un dogma católico. No, tranquilo, no es un dogma de fe. No es algo de que si no lo quieres creer, pues estaría mal o estás en pecado. Tranquilo. Esto exclusivamente ayuda a crecer más en nuestra fe, a comprender más. Entonces, estas lecturas no es para sustituir o reemplazar el Santo Evangelio. Es para que nosotros podamos alimentarlo más, comprenderlo más, ¿sí? También sirve como material espiritual de gran valor y es recomendada y utilizada en el Vaticano. ¿Qué más menciona acá? Que es
utilizadas en el Vaticano bajo el pontificado de su Suma Santidad de Pío XII. Entonces, es aprobada, es amada, es recomendada. ¿Y en qué consiste esta lectura? A mí, cuando me dijeron que hable sobre algún libro, pues siempre se me viene este libro al corazón. Lo he leído hace aproximadamente 4 o 5 años, si no me equivoco. No me acuerdo así completo el libro, pero lo que ha calado en mi corazón, eso nadie me lo va a quitar. Se los recomiendo muchísimo. Este libro, aquí si les muestro un poquito sobre el índice, habla desde la institución de la Santa Eucaristía, diciendo detalles muy bellos, muy hermosos. Y bueno, yo en mi ignorancia, porque no sé mucho de hechos históricos, pues concuerdan muy bien con el libro, con lo que ella ha visionado, ¿no? También menciona sobre la dolorosa pasión de Jesús, desde que Jesús está en el huerto, sus oraciones en el huerto, las conversaciones, lo que pasaba con los apóstoles, ¿no? Lo que sucedió mientras tanto en paralelo con Judas, la prisión de Jesús, las medidas que tomaban los enemigos de Jesús, Jesús delante de Caifás, la negación de Pedro, María en casa de Caifás, Jesús en la cárcel, juicio de la mañana, la desesperación de Judas, Jesús delante de Pilatos, y así detallado distintas escenas y momentos que uno de repente quisiera meditarlo mejor. Quisiera entender un poquito más de qué pudo haber sucedido o qué ha sucedido, ¿no? Esto para poderlo no solamente interpretarlo y verlo como una historia, no. Esto es para que nosotros podamos seguir creciendo. ¿Cuántas veces en Semana Santa quisiéramos comprender mejor para vivir una mejor Semana Santa hasta la resurrección de Jesús? Pues este libro prepara el corazón de una manera increíble. Yo he sido muy sumergida en la ignorancia durante mucho tiempo y actualmente pues tengo que seguir aprendiendo mucho. Y pues les cuento un poquito de mí. Yo antes había sido evangélica, de la Iglesia Evangélica Bautista. ¿Y por qué les cuento esto? Porque hay muchas cosas que la Iglesia Católica tiene y son riquísimas y ayudan mucho, desde la Eucaristía, la confesión. Ayuda muchísimo también todos nuestros concilios, también el tener el catecismo de la Iglesia Católica. Dicen que un católico que está sumergido en la ignorancia es un posible futuro protestante. Y yo, antes de haber sido evangélica, fui una católica super light, que no conocía casi nada. Imagínense, a tal punto que cuando en un retiro espiritual católico de Lazos de Amor Mariano, que fue el que viví, cuando me dieron un rosario, yo siempre pensé que había sido un collar que llevaban los católicos. Así me trajo el Señor, y pues me ha ido empapando de cositas bellas para poder seguir creciendo. Y aquí pues, compartiendo el libro, les voy a ir leyendo pequeños extractos, para que ustedes también digan, quiero tener ese libro, quiero leerlo, quiero aprender más. Y quiero preparar más mi corazón constantemente. Como les digo, prepararlo para Semana Santa está perfecto, pero ¿por qué no tenerlo en modo consciente constantemente, ¿no? Saber a qué grados llega el amor de Jesús. Aquí les voy a hablar un poquito de esta parte que dice, es de Jesús en el Huerto de los Olivos. Dice bastantes cositas sobre el Huerto de los Olivos, pero aquí les voy a detallar este detalle. Volviéndose a la gruta, creciendo siempre su angustia, ellos extendían las manos hacia él, lloraban, se echaban en los brazos unos de los otros y se preguntaban, ¿qué tiene? ¿Qué le ha sucedido? ¿Está en un abandono completo? Comenzaron a orar con la cabeza cubierta, lleno de ansias y de tristeza. Todo lo que acabo de decir ocupó el espacio de 1 hora y media, desde que Jesús entró en el Huerto de los Olivos. En efecto, dice la Escritura, ¿no os habéis podido velar 1 hora conmigo? Pero esto no debe entenderse a la letra y según nuestro modo de contar. Los 3 apóstoles estaban con Jesús y habían orado primero, después se habían dormido, porque habían caído en tentación por falta de confianza. Los otros 8 discípulos que se habían quedado a la entrada no dormían. La tristeza que encerraban los últimos discursos de Jesús los había puesto en gran desasosiego. Erraban por el Huerto de los Olivos para buscar algún refugio en caso de peligro.
Ese es un extracto. Un poquito, unas líneas más abajo también menciona: cuando Jesús volvió a la gruta y con él todos sus dolores, se prosternó con el rostro sobre el suelo y los brazos extendidos, y en esta actitud rogó a su Padre Celestial, pero no hubo una nueva lucha en su alma. Esto pues duró aproximadamente 3/4 de horas. Vinieron ángeles a mostrarle una serie de visiones, todos los dolores que había de padecer para expiar el pecado, mostrándole cuál era la belleza del hombre ante su caída y cuánto él había desfigurado y alterado esta. Vio el origen de todos los pecados en el primer pecado, la significación y la esencia de la concupiscencia, sus terribles efectos y sobre las fuerzas del alma humano, y también la esencia y la significación de todas las penas correspondientes a la concupiscencia. Le mostraron en la satisfacción que había de dar la vida divina, la divina justicia, un padecimiento, un cuerpo y alma, comprometiendo todas las penas debido a la concupiscencia de toda la humanidad. Wow, aquí desde ya vamos viendo cómo Jesús va, estando en el huerto de los olivos, pues también va viendo los pecados, ¿no? Desde el inicio de los pecados. También relata los pecados que van a haber después. Aquí menciona, como les digo, bastante relato y dice que vio escándalos de todos los siglos, hasta nuestros tiempos y hasta el fin del mundo. Todas las formas del error, del fanatismo furioso y de la malicia. Todos los apóstatas, los herejes, los reformadores con la apariencia de santos, los corruptores y los corrompidos. Imagínense, él podía ver desde ya todo lo que iba a hacer que este mundo sea cada vez más corrompido. Los corruptores y los corrompidos lo ultrajaban y lo atormentaban como si a sus ojos no hubiera sido bien crucificado, no habiendo sufrido como ellos lo entendían y no lo imaginaban. Y todos rasgaban el vestido inconsultil de la iglesia. Muchos lo maltrataban, lo insultaban, lo renegaban. Desde ya podía ver cómo lo iban a insultar, iban a renegar de él. Muchos, al oír su nombre, alzaban los hombros y meneaban la cabeza en señal de desprecio. Evitaban la mano que les tendía y volvían al abismo donde estaban sumergidos. O sea, él ya iba a ver incluso cómo personas que en algún momento les iban a hablar de Jesús, lo iban a negar, les iba a dar igual y se iban a seguir sumergiendo en este abismo, ¿no? Unas líneas más allá también menciona, como les digo, ¿no? Tanto lo que se iba a vivir en el mundo con respecto a contra Jesús y también contra la Eucaristía. ¿Qué dice aquí? Entonces me fue revelado que estos enemigos del Salvador eran los que maltrataban a Jesús, cuya presencia es real en el Santísimo Sacramento. Reconocí entre ellos todas las especies de profanaciones de la Sagrada Eucaristía. Yo vi con horror todos los ultrajes, desde la irreverencia, la negligencia, la omisión, hasta el desprecio, el abuso y el sacrilegio, desde la adhesión de los ídolos del mundo a las tinieblas y la falsa ciencia, hasta el error, la incredulidad, el fanatismo y la persecución. Vi entre estos hombres a ciegos, paralíticos, sordos, mudos y aún niños, ciegos que no querían ver la verdad, paralíticos que no querían andar con ella, sordos que no querían oír sus avisos y amenazas, mudos que no querían combatir por ella la esperanza de la palabra, niños perdidos por causa de padres o maestros mundanos y olvidados de Dios, mantenidos con deseos terrestres, llenos de una vana sabiduría y alejados de las cosas divinas. Entre estos últimos, cuya vista me afligió más porque Jesús amaba a los niños, vi muchos irreverentes que no honraban a Jesús en las santas ceremonias en las que tomaban parte. Vi con espanto muchos sacerdotes, algunos reputados como llenos de piedad y de fe, maltrataban también a Jesús en el Santísimo Sacramento. A muchos vi que creían y enseñaban la presencia de Dios vivo en el Santísimo Sacramento, pero no lo tomaban con bastante calor y eficacia, pues olvidaban y descuidaban el palacio, el trono, el lugar de Dios vivo, es decir, la iglesia.
Olvidaban y descuidaban el altar, el tabernáculo, el cáliz, la custodia, los ornamentos, en fin, todo lo que sirve al uso y al decoro de la iglesia de Dios. Todo estaba abandonado, todo se perdía en polvo y la inmundicia. Imagínense, Jesús ya estaba viendo desde antes, ¿no? Desde ese momento, en esa oración en el huerto, Jesús estaba viendo cuánta falta de amor, tanto para él mismo, para el prójimo, amor para uno mismo también, y amor hacia Jesús, vivo en el Santísimo Sacramento del altar, y todas las profanaciones, y bueno, todo lo que mencionan, ¿no? Entonces, desde aquí podemos ver cómo podemos ir reparando nuestro corazón, cómo podemos ir mejorando para poder reparar el corazón de Cristo. Imagínense que Él ya había visto todas las cosas que nosotros también íbamos a errar, o que si ya lo habíamos aceptado, luego lo íbamos a olvidar. En ese momento, pues, te pido también a ti que me acompañes a seguir meditando. Porque dentro de ello, como les digo, está hablando sobre todo lo que estaba sucediendo en el huerto. Y también líneas más adelante mencionan a Judas y los suyos, cuando Judas vende a Jesús. Y también mencionan un poco sobre la tropa escogida para acompañar a Judas. Dice, la tropa escogida para acompañar a Judas se componía de 20 soldados de la guardia del templo y de los que estaban a la orden de Anás y Caifás. Ellos estaban vestidos pocos más o menos como los soldados romanos. Llevaban morriones y tenían correas pendientes alrededor de las piernas. Se distinguían especialmente por la barba, pues los romanos en Jerusalén tenían la barba y sus labios afeitados. Todos, los 20 tenían espadas. Además, algunos tenían picas y llevaban palos con faroles y antorchas. Pero cuando emprendieron la marcha, no se encendieron más que una sola antorcha. Primero querían haber dado a Judas una escolta más numerosa, pero él dijo que se descubriría fácilmente, porque desde el huerto de los olivos se dominaba todo el valle. La mayor parte se quedó en Ofel y pusieron centinelas en todas partes para reprimir toda tentativa en favor de Jesús. Imagínense, ya habían puesto escoltas en distintas partes por si Jesús no se dejaba apresar. ¿Qué más menciona? Aquí también podemos leer un poquito de la prisión de Jesús. Hallándose Jesús con los 3 apóstoles en el camino entre Getsemaní y el huerto de los olivos, Judas y su gente aparecieron a 20 pasos de allí. A la entrada del camino hubo una discusión entre ellos, porque Judas quería que los soldados se separasen de él, dice. Judas quería que los soldados se separasen de él para acercarse a Jesús como un amigo, a fin de no aparecer que fuera parte de esa complicidad con ellos. Pero estos, parándolo, le dijeron, no, camarada, no te escaparás hasta que tengamos al Galileo. Imagínense, Judas quería apresar a Jesús, ganó sus monedas, pero no quería que lo involucraran con los soldados. Entonces, aquí vemos, ¿no? Cuánto nos falta también a nosotros, ¿cierto? También poner las manos, el corazón, el alma, el cuerpo y aceptar a Cristo en los momentos incómodos, en los momentos que nos van a señalar como cristianos, que nos van a señalar como católico fanático. En estos momentos también, ¿qué hacemos nosotros? ¿Dejamos solo el mensaje y nos vamos? ¿No queremos que nosotros podamos ser cara de esta iglesia católica? Aquí vamos viendo cómo todos todavía seguimos cayendo en muchas cosas y todavía nos falta defender mejor nuestra iglesia. Entonces, mira, Judas hizo esto. Entonces dice, no, camarada, le dijeron, ¿cierto? No, camarada, no te escapas hasta que tengamos al Galileo. Viendo que los 8 apóstoles corrían al ruido, llamaron a los 4 alguaciles, que estaban a cierta distancia. Cuando Jesús y los 3 apóstoles reconocieron a la luz de la antorcha esta turba de gente armada, Pedro quería rechazarlos con la fuerza y dijo, Señor, los 8 están cerca de aquí, ataquemos a los alguaciles.
Pero Jesús le dijo que se estuviera quieto y dio algunos pasos atrás. 4 discípulos que habían salido del huerto de Getsemaní preguntaron qué sucedía. Judas quiso entrar en conversación con ellos y contarles cualquier cosa, pero los soldados se lo impidieron. Estos 4 discípulos eran Santiago el menor, Felipe, Tomás y Natanael. Este último era hijo del viejo Simeón, y algunos otros habían venido de Getsemaní con los 8 apóstoles, o enviados por los amigos de Jesucristo para saber noticias suyas. Jesús se acercó a la tropa, imagínense, Jesús se acercó a la tropa y dijo en voz alta e inteligible: ¿a quién buscáis? Los jefes de los soldados respondieron: a Jesús Nazareno. Entonces Jesús dijo: soy yo. Así replicó Jesús. Apenas había pronunciado estas palabras cuando cayeron en el suelo, como atados de una apoplejía. Judas, que estaba todavía al lado de ellos, se sorprendió y, queriendo acercarse a Jesús, el Señor le tendió la mano y le dijo: amigo mío, ¿qué has venido a hacer aquí? Imagínense, Jesús le dice eso, ¿no? O sea, cuando le preguntan los soldados por Jesús, el Galileo, el Nazareno, él dice: soy yo. ¿Y qué sucedió? Los soldados cayeron al piso. Y en ese momento Judas, pues queriéndole hacer la conversación a Jesús, queriendo pasar desapercibido, pero Jesús le dice, amigo mío, ¿qué has venido a hacer aquí? Y Judas, balbuceando, habló de un negocio que le habían encargado. Jesús le respondió en pocas palabras, cuya sustancia está: más te valdría no haber nacido. No me acuerdo bien. Mientras tanto, los soldados se levantaban y se acercaron al Señor, esperando la señal del traidor, el beso que debía dar a Jesús. Pedro y los otros discípulos rodearon a Judas y lo llamaron ladrón y traidor. Quiso persuadirlos con mentiras, pero no pudo, porque los soldados lo defendían de los apóstoles. Él quería hacerse pasar y mentir y engañar, pero cuando los apóstoles se acercaban a Judas a quererle injuriar y decirle, por tu culpa, tú eres un traidor, los soldados lo defendían, entonces ni vuelta que darle, ¿cierto? Entonces, y es por eso mismo que atestiguaban contra él. Viendo que los soldados lo defendían a Judas, pues le quedaba claro qué estaba sucediendo. Jesús dijo por segunda vez: ¿a quién buscáis? Ellos respondieron de nuevo: a Jesús Nazareno. Soy yo, ya os les he dicho, soy yo a quien buscáis. Dejad a estos. Siempre Jesús queriendo ayudar a sus apóstoles. A estas palabras, los soldados cayeron por segunda vez, con contorsiones semejantes a la de una epilepsia, y Judas fue rodeado otra vez por los apóstoles, exasperados contra él. Jesús dijo a los soldados: levantaos, y se levantaron en efecto, llenos de terror. Pero como los apóstoles estrechaban a Judas, los soldados le libraron de sus manos y le mandaron con amenazas que les dieran la señal convenida. Entonces, en este momento ya le está pidiendo a Judas, ¿no? Ya viendo todo lo que está sucediendo, los soldados le dijeron: Judas, por favor, ya, la señal con la que hemos acordado. Y fue ahí, entonces Judas fue hacia Jesús y le dio un beso con estas palabras: Maestro, yo te saludo. Jesús le dijo: Judas, ¿tú vendes al Hijo del Hombre con un beso? Entonces los soldados rodearon a Jesús y los alguaciles que se habían encargado lo apresaron. Judas quiso huir, pero los apóstoles lo detuvieron y, lanzándose sobre los soldados, gritaron: Maestro, desnudemos la espada, dice. Desnudamos la espada, ya querían luchar, ¿no? Pedro, más decidido que los otros, tomó la suya y atacó a Malco, criado del sumo sacerdote, que quería rechazar a los apóstoles. Y le hirió la oreja, y bueno, lo que ya conocemos, ¿no? ¿Qué podemos ver aquí un poquito más? Cómo Jesús le dice a Judas: con un beso me vendes. ¿A qué me refiero? Lo que pasa es de que unas líneas antes, que no les he leído, Judas, cuando vendió a Jesús, le preguntaron cuál será la señal. Y Judas dijo: pues un beso, daré un beso en la mejilla a quien voy a vender, que es a Jesús. Entonces por eso Jesús dijo: con un beso me vendiste.
Eso solamente es un pequeñito extracto de lo que les he contado. Y esto, si ya te conmueve el corazón, no sabes, no te he contado la mejor parte, que viene a ser, miren, solo les he contado, creo que este pedacito de todo este libro. Un pedacito, unas 10 páginas. Les he contado un extracto chiquitito. Y lo que sigue, como les digo, es que te van a narrar la pasión de Jesús. Cómo Jesús vivió todo esto. Y no solo Jesús, cómo María también vivió toda esta pasión y cómo lo acompañó. También vamos a ver la resurrección. Vamos a encontrar aquí la resurrección de Jesús. Y cómo aquí dice, Jesús se aparece a 500 discípulos. Y aquí algo muy sorprendente, la ascensión de Jesús a los cielos. ¿Qué pasó en contexto para cuando Jesús asciende a los cielos? Es un libro que para mí es impresionante y te lo recomiendo como libro de cabecera, de verdad. Para que desde ya vayas preparando tu corazón, para que puedas ser un gran hijo de Dios. No te garantizo que con leerlo vas a ser santo, pero sí te puedo decir de que te puede ayudar mucho más en tu voluntad. Porque conociendo el amor que Dios nos tiene, ¿cómo no buscar luchar, cierto? Antes de terminar, quiero que me acompañes en una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias por habernos mostrado un poquito más, casi como si fuese un cuento, lo que sucedió en el Huerto de los Olivos. Hay muchísimo más que quisiera aprender, que quisiera conocer. Quiero saber la magnitud de tu amor. Y aunque en mi pequeña cabeza e inteligencia no va a alcanzar, te pido nos des al menos esas pinceladas mediante este libro. Te pido, Señor, me ayudes a meditar cada vez más tu pasión, para poder amarte más y no alejarme de ti nunca. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven y quédate en nosotros. Ven y mora en mi corazón. Tú sabes, Señor, cuánto me falta. Te pido me ayudes a poder reconocerlo y poder ser cada vez más un hijo de Dios. Poder mirar la santidad no como algo lejano, sino como esa petición tuya para nuestra propia felicidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Así que los invito a leer este libro. Es espectacular. A mí me llena de felicidad, de consuelo también, porque hay momentos en donde, les cuento, cuando los leía no podía dejar de llorar, porque realmente entiendes los padecimientos de Jesús. ¿Cuántas veces nos hemos imaginado, ¿no? A Jesús caminando con estos dolores, pero ¿te imaginaste esas astillas? La tierra entrando en sus heridas. Hay mucho por qué comprender, entender, discernir y pedirle a Dios de que como Él fue igual de humano que nosotros y sufrió tanto, nos ayude a poder sobrellevar nuestros propios sufrimientos. Y después de Dios, nadie como en el silencio de mi oración